Muy buenas noches, tal cual lo veníamos anunciando en los últimos días. Este programa hoy es con alguien que, bueno, conocemos hace muchos años. Inclusive llegamos a trabajar o a compartir trabajo en el departamento de Flores. Pero bueno, como dije más de una vez, un día el destino le marcó que podía romper el cascarón y dejar de lado un montón de cosas que a veces la sociedad te va marcando, te va condicionando, los mismos medios, sobre todo cuando querés a veces crecer y querés más y parece que, bueno, que hay un techo y que no se puede pasar ese techo, y eso sumado al factor suerte, que siempre es necesario, hicieron posible que Ariel Pérez si viniera a Montevideo a trabajar en radio. Y bueno, en los últimos 4 años ganó el premio Iris del público. Creo que eso marca un poco, porque yo no creo que Ariel tuvo 15.000 y pico votos, creo algo de esos 15.000 votos, no creo que tenga 15.000 amigos. Entonces, algunos serán amigos, pero indudablemente lo que está marcando esto es que tiene un éxito su Café Express en radio que nadie lo puede negar ni ocultar, y bueno, sin intentar tapar el sol con las manos. Y por eso creemos que capaz que el mejor programa había sido con el quinto, que anunció cuando ganó el cuarto, ¿no? Que después que lo gane cualquier otro, dijo él. Pero bueno, nos pareció que ya era un buen momento para hablar con Ariel, para que ustedes en San José, en Durazno y todos los que nos van a ver por internet lo conozcan un poquito más, y obviamente después vamos a hablar de todo lo que ha sido la historia de Café Express. Así que gracias Ariel por recibirnos junto a los Iris en este estudio, de que es de donde, la cocina propiamente dicha de lo que es Café Express. Muchísimas gracias a ustedes, bienvenidos. Exactamente, este estudio lo estamos inaugurando recién, estamos terminándolo. Es una vieja aspiración que teníamos de que Café Express trabajara como se está trabajando en el mundo, que en el mundo los productos tienen su propia base y de allí se distribuyen a las distintas radios. Como ya, gracias a Dios, tenemos casi 10 radios en todo el país que están emitiendo Café Express, 2 en Montevideo, estamos en Durazno, estamos en Colonia, en Mercedes, en Artigas, 33, en Trinidad también, con algunos de los programas satélites que tiene Café Express. Era hora de que Café Express tuviera su propio lugar. Y bueno, se nos dio de un espacio que había vacío en Universal, y allí aprovechamos y construimos este pequeño estudio que va a ir creciendo lentamente, esperemos. Ariel, ¿cómo empezó? Digo, porque eso un poco se trata del programa, y después vamos a hablar ya de lo que haces directamente, ¿no? Digo, pero yo que no soy oriundo de Trinidad, lo primero que recuerdo de ti es verte como parte de un suplemento del periódico de Corregionales. Es cierto. Junto a otras personas que también después hicieron radio, y bueno, otros después siguen haciendo radio. Inquietud creo que se llamaba. Exacto. Fue la primera vez que supe algo de ti o de tu existencia. Pero bueno, pero ¿cómo nació? Si esa revistita fue lo que te empezó a hacer, como yo digo, picar el bichito, ¿no? No, en realidad yo había empezado antes. Yo empecé en el año 86 haciendo un programa para 90.3 FM Color de Cardona. Era media hora, que se llamaba La Hora del DJ. Era un espacio que tenía en ese momento la radio y que se ve que nadie lo quería hacer. Y había definido que las discotecas de la zona tuvieran cada una media hora. Yo en ese momento trabajaba con Eduardo Gómez en Idioma Universal en Trinidad, y Eduardo me asigna la tarea de hacer esa media hora para Cardona. Ahí es donde en Montevideo, yo ya estaba estudiando acá, estudiaba electrónica. Tenía un amigo, Ricardo La Cuesta, que trabajaba en CX30 en el estudio de grabaciones. Los domingos hacía turno y no había nadie. Ahí nos colábamos, digamos, al estudio de grabaciones de la 30, y grabábamos en los cassettes de la época, grabábamos 2 o 3 horas o más. O sea que sacábamos 5 o 6 programas y los mandábamos por onda para Cardona para que se completara el espacio ese todas las semanas. Eso no nos duró mucho, fueron de pronto 3 meses. Pero fue la primera vez que tuve un programa de radio.
Yo seguí estudiando, en el año 88 se empezó a complicar la cosa también para mi familia en el tema económico, volvieron a Trinidad, de hecho estaban viviendo acá, volvieron a Trinidad y era muy difícil para mí sostenerme estudiando electrónica. Vuelvo a Trinidad, pero en el proceso surge un concurso de difusora americana para cubrir una vacante. Me anotaron un poco contra mi voluntad, porque yo sentía que la M no era lo mío. Yo veía que la M pasaban, toda la música a mí no me gustaba, tango, folclore, había informativos, cosas que yo no. Yo quería ir a la discoteca y pasar música nueva. Pero bueno, al final me anotaron, fui, participé, fueron como 2, 3 semanas de casting, donde se iba eliminando gente, era una especie de Gran Hermano. Se iba eliminando todos los días a alguien, había 30 postulantes en aquel momento en Trinidad, hasta que terminé quedando. Quedé después de pasar todos los filtros y comencé a trabajar en difusora americana y de ahí surge el suplemento porque yo me dormí. En realidad fue eso. A los 2 años más o menos de estar trabajando en difusora, un día había tenido una semana muy ajetreada. Un jueves que me habían enviado a Montevideo a hacer una entrevista, el viernes la preselección de la Reina de Carnaval, el sábado la elección de la Reina de Carnaval, todo eso cubriendo y haciendo la música al mismo tiempo. Y el domingo me tocaba trabajar. Y no paré ese domingo. Y a las 9 de la noche, cuando terminó el informativo de la noche que hacía Alberto Casanelo, yo me quedé solo con una cinta que giraba que era como una especie de La Voz de Alemania, no sé qué, y me quedé dormido. Ahí me despertó, me acuerdo, Estrade, malísimo. En aquel momento había dormido 20 minutos y la cinta andaba por cualquier lado. Y me suspendieron por 4 días y llamaron a concurso para llenar una vacante. Yo pensé que me iban a echar, pero cuando volví el jueves me dijeron que no, que estaba muy sobrecargado y que iban a poner una persona más. Como eran épocas de vacas gordas, no se decidían por quién iban a poner. Y tenían 2 candidatos, uno de los 2 tenía que ser, y al final Alberto Casanelo le propone a Estrada, delante mío, que tomara los 2, que no tomara uno. Y ahí es que entran Marcelo Repeto y Alejandro García. Con Marcelo y Alejandro, como comenzamos a trabajar juntos, terminamos haciendo barra. Y como barra se nos ocurre hacer un suplemento, y ahí es donde nos conoces con Inquietud, que el nombre se lo puso Alberto Casanelo. Por eso que nosotros éramos muy inquietos. Que no nos podía tener que le pusiéramos Inquietud Juvenil, había dicho Alberto, después lo acortamos a Inquietud, pero fue Alberto el que decidió el título del suplemento. Y así fue que comencé, después entré en Emisora Flores, pues se adaptaba más a lo que a mí me gustaba, con una coproducción, ni siquiera era trabajo, era una coproducción, y para promocionar la discoteca, y ahí fui creciendo en las FM locales en ese momento. Hasta que, bueno, como yo decía al presentarte, o sea, llega un día en que, bueno, o sea, también en Flores la cosa se empezó a complicar. Exacto, año 96 se empezó a complicar. Claro. Incluyendo en los medios en que trabajabas tú, hasta recuerdo aquella famosa ocupación. Exacto, pero no, yo ya había estado mucho antes del Montevideo. Yo en el 96 tengo un contacto y surge la posibilidad de hacer algo en Metrópolis FM. Ahí empiezo a viajar gracias a otro contacto más. En realidad hubo mucha gente de Flores que me ayudó en eso. Uno de ellos fue, me acuerdo, el doctor Julio Álvarez, que había tenido un contacto con Raúl Medina, que era el director de Metrópolis. Raúl, quien hoy es un amigo, lo quiero mucho, pero no me recibía nunca Raúl. Raúl era muy difícil de encontrar para mí y coincidió que fue a hacer con la orquesta el cumpleaños de 15 de una de las hijas de Julio, allá en Trinidad. Eso me permitió encontrarlo y que Julio me diera una mano en el hecho de recomendarme. A partir de la recomendación de Julio, Raúl me abre las puertas de Metrópolis y empezamos una larga conversación de 2 años para recién en el año 1998 conseguir que me dieran los sábados y domingos de 14 y 18 horas. Con un programa que se llamaba 2 días en la vida, era coproducción, no, obviamente no se veía un mango si no se vendía. Yo había hecho un canje para viajar, para ir y venir, y hacía de lunes a viernes en Sur y los sábados y domingos en Metrópolis. Así estuve un tiempo largo, después se me fueron abriendo más puertas. En Metrópolis pasó que quedó acéfala a la tarde, de lunes a viernes, pero era por un periodo de 3 meses nada más, y me dan la posibilidad, durante esos 3 meses, de cubrir todo el verano con 2 mobileros, que era Paola Bianco
y otro muchacho que era un pasante en ese momento que trabaja en El Observador. Empecé a hacer el programa los 3 meses ya sabiendo que el 15 de marzo lo tenía que entregar porque entraba Ana Rosa a hacer un programa que se iba a llamar La Gata en el Tejado. 15 de marzo terminamos último programa en la Plaza Colón, con una Plaza Colón que me decía Paola, algo raro pasó, dice, fuimos a hacer el móvil y no nos dejaban mover, estaba lleno de gente y la gente gritaba que no te fuera. Pero había que cumplir con el contrato, me fui y volví a mi régimen común, que era sábado y domingo de tarde, y los miércoles también me habían dado la conducción de un programa que se llamaba, era un ranking, los 10 mejores de Metrópolis, que el miércoles se grababa toda la semana. O sea, yo venía el miércoles a Montevideo, me grababa toda la semana de los 10 mejores, y sábado y domingo venía a hacer el programa. Pasó el tiempo, y eso fue en marzo, ponele, para mayo, llegaron las mediciones que se habían hecho en marzo. Y ahí se encuentran con la sorpresa de que el programa mío de la tarde había quedado segundo atrás de Pettinati. Entonces eso me abre más las puertas todavía. Ahí la radio me propone que me quede de lunes a viernes, que no me podían dar el espacio de lunes a viernes, pero que me querían para la programación de la música y para hacer la producción de varios programas. Ahí empiezo a hacer la producción de Mónica Willington, que tenía el programa Nadie es Perfecto, y comienzo a trabajar también en el programa de Luis Carballo, que tenía de tarde un programa de 14 a 17, no, más tarde, de 17 a 19, que yo le hacía la producción a Luis también. De 14 a 17 estaba Ana Rosa. Y bueno, eso fue una gran apertura para mí, porque ahí tuve un montón de funciones. Después comienzo a conducir la mañana de 9 a 13 el programa de Mónica, porque Mónica queda embarazada, es un embarazo de riesgo que le obligan a hacer quietud y ni siquiera la dejan salir de la casa. Y ahí me seleccionan a mí para cubrirla en un programa que era una responsabilidad enorme, porque en ese momento Nadie es Perfecto, era el programa más importante de la mañana en FM. Y salí indemne, la audiencia no se perdió, no sé si se ganó, pero estaban contentos que la audiencia no se había perdido. Las agencias, que en ese momento era complicado cómo iban a reaccionar las agencias, que de golpe Mónica Willington cediera el espacio, aunque fuera por 6 meses, a un desconocido. Zafé, nadie se quejó, la publicidad no se fue. Y ese fue mi periodo importante en Metrópolis. Cuando yo me vengo porque Metrópolis sufre un montón de caos, hay cambios de dirección, entra Andrés Tulipano como director, un grande Andrés, un divino, hicimos una gran amistad a partir de ahí, se va Raúl, entra Andrés, y hubo cambios, pero en realidad a mí no me afectaron mucho, sino que gané un amigo más en esto de los medios. Pero se cae la antena, comienzan a sentirse los primeros coletazos de lo que después sería la crisis del 2002, y yo decido, cuando me voy de Metrópolis, a pesar de que tenía una propuesta para ir a Canal 5, yo decido volver a Flores. En un paso que de pronto uno mira a la distancia y dice, me equivoqué. No sé si me equivoqué, pero capaz que era necesario esos 8 años. Hice 8 años que pueden tomarse como una pérdida de tiempo o no en Flores, pero siempre fue por decisión propia. Yo siempre me reía mucho cuando alguna persona me atacaba o algo en Flores, yo pensaba entre mí, si vos supieras que yo estoy acá por decisión propia, no porque por nada, sino porque quería estar en Flores. Quería estar en Flores, porque ya tenía mi familia, tenía en ese momento mi hijo, después vino mi hija también, pero yo había elegido quedarme en Flores. Y ahí me quedo hasta el 2007, 2008, que me vengo a trabajar prácticamente obligado por las circunstancias. Vuelvo a Montevideo el 2 de enero de 2008, comienzo a trabajar de nuevo en Montevideo. Así fue la llegada hasta acá. Pero ya te digo, Montevideo ya había tenido una experiencia, y si bien yo había quedado sin trabajo en Metrópolis, porque Metrópolis vació la radio para contratar a Henry Mullins, que Henry Mullins le había pedido vacía, porque la radio no daban los números. A pesar de eso, yo tenía ofertas laborales, gracias a Jorge Mederos, que había sido conductor de Canal 4 en aquel momento, y que había tenido un programa en la mañana de Metrópolis donde yo había sido productor periodístico. Y él había quedado muy contento con ese trabajo, y cuando le dan la dirección de Canal 5, él me ofrece, me dice, andate por Canal 5 que voy a arrancar con la dirección del canal y te voy a buscar algo. Por eso te digo, ahí yo decido dar el paso de quedarme en Flores, pero perfectamente podría haber seguido mi carrera trabajando en Canal 5. Recién yo hacía memoria y me quedó grabado porque digo, son cosas que supuestamente uno
sale a vacacionar, como se dice ya desde hace varios años, y me acuerdo que yo estaba en Atlántida y estaba recorriendo la clásica feria que hay en Atlántida los sábados. Y en un stand paré y me acuerdo que mi señora y uno de mis, ¿qué te pasa? Pará. ¿Quiere? No, pero claro, estaba escuchando algo que me era familiar. Claro. Pero eso no fue nada. No era en ese stand que estaba Ariel Pérez. Seguí caminando y toda la feria te tenía sintonizado. Pero no me olvido más yo de ese día porque digo, mirá, o sea, viste algo que no... Primero, confieso el desconocimiento de dónde estabas trabajando. Pero digo, y después me acuerdo que en todo era como la radio oficial de Atlántida, me acuerdo. Exacto. Y que después sí me pasó de los fines de semana, en la noche, en el centro de Atlántida, digo, de escuchar de más una oportunidad. Eso a raíz de lo que comentaste de cuando tuviste que hacer el verano y eso. Claro. Como una anécdota más. Y en Flores volviste y vos lo dijiste los otros días, en la última entrega de los Siri, digo, que ese llamado, esa confianza y ese redoble de confianza de FM La Ley, ¿no? Exactamente. No, la gente de FM La Ley me recibió porque todo arrancó en realidad otra vez en Metrópolis. Pues yo cuando vuelvo a la misma radio de la que me habían echado en el 2001 por el tema económico. Vuelvo a Metrópolis, que tenía una administración, no sé si totalmente diferente. A nivel de mandos medios, sí. En la cabeza estaba Pablo Salver, que por eso siempre lo quiero mucho a Pablo, porque siempre hasta ahora seguimos en contacto, nos llamamos, nos encontramos de vez en cuando. Y estaba Henry Mullins, ahora como director. Yo con Henry Mullins siempre tuve contacto por los temas de verano, porque hay algo que la gente no sabe. En el 2005, cuando Concierto FM termina, se cierra, quedó acéfalo la musicalización de los veranos. La musicalización de los veranos la asume Henry Mullins, pero mucho tenía que ver yo con la selección de la música. En realidad, yo todos los veranos o todos los meses de diciembre traía una selección musical para verano que le hacía desde Flores, en el año 2002, 2003, un poquito más acá, 2006, 2007. Y se la presentaba a Henry, y Henry discutíamos qué tema sí, qué tema no. Hacíamos una lista definitiva y Henry la presentaba a Canal 12. Y muchos de los temas verano que sonaron 2006, 2007 eran producto de Ariel Pérez, aunque aparecían bajo la firma de Henry. Pero bueno, entonces ese contacto nos sirvió para ganar confianza mutua uno del otro. Y surge en el año 2008 la posibilidad de una suplencia en el tema de programación de Metrópolis. Ahí es donde comienzo a cubrir en el verano 2008. Era enero y febrero nada más que tenía yo para trabajar. Pero hice una verdadera revolución. Le cambié todo el esquema de trabajo. Le gustó mucho a Henry. Y quedé para definitivamente haciendo eso. Cuando yo simplemente como programador no salía al aire, programaba la música y nada más, Henry no la tenía clara de que yo condujera programas. Él me tenía como programador musical. Y ahí se da esos hechos fortuitos. Jorge Pozzi, viejo operador de Víctor Hugo Morales, que había sido jefe de operadores en la primera época. Un mago, Jorge, un amigo también. Cuando yo estuve del 98 al 2001, Jorge era el jefe de operadores. Entonces me conocía mucho y él era el operador de grabaciones, o sea, todos los programas del ranking, todo eso me grababa él. Estaba Henry fumando en la vereda y pasó Jorge y se encontró con Henry. Y le preguntó, ¿a quién tenés trabajando con vos? Cuando Henry me nombró, Jorge le dijo, ¿qué programa hace Ariel? Y Henry dijo, ninguno, Ariel es programador. Y ahí es Jorge el que le da manija. Dice, no, Henry, vos estás loco, vos a Ariel tenés que ponerlo al aire, Ariel al aire mata. Y entró, me acuerdo, yo estaba trabajando en la computadora y entró Mullins y me pregunta si yo salía al aire. Y todavía no me puedo acordar, una persona de Flores, ese día o un día antes, me había dejado en la radio un DVD con uno de los programas que yo había hecho en Canal 8 en el año 2006. Todo casualidades, Y me preguntó si tenía algo y lo único que yo tenía era ese DVD que me había dejado alguien que no me puedo acordar quién fue.
Siempre trato de acordarme quién me había dejado ese DVD. Henry lo vio, le gustó, y ahí le propuso a la radio que yo hiciera un proyecto que él tenía de muchos años, y era generar un espacio de 6 de la mañana a 8 en ese momento, que me dijo, si esto te sale bien vas a tener que acostumbrarte toda tu vida a levantarte 3:30 a las 4 de la mañana. Y tenía razón, llevo 9 años ya. Porque para él era una idea que iba a revolucionar todo, era una idea basada en lo que hacía el tío de él en Radio Sarandí en la década del 60 y 70, que tenía aquel carrizo que levantaba a la gente golpeando tachos. Henry me planteó que tenía que ser un carrizo moderno. Vos tenés que arrancar a las 6 de la mañana como si fueran las 3 de la tarde. Con la energía de las 3 de la tarde, con la dinámica de las 3 de la tarde, con música principalmente oldies, porque tenés una audiencia grande que se levanta a trabajar. Con música arriba, nada lento, arriba, al palo, con fuerza, como si fueran las 3 de la tarde. Y bueno, con esos lineamientos arrancamos a hacer café de 6 a 8, que en ese momento había un nombre ya, que era Café con Leche, a mí no me gustaba. Después lo logré cambiar a Café Metrópolis, hasta que hubo un cambio en la gerencia general de la radio. Mullins seguía siendo el gerente de programación, pero un cambio en la gerencia general. No le gustaba al nuevo gerente general el programa, consideraba que no era lo adecuado. Y fue en mayo del 2009 que no solo me echan, me dicen chau, muchas gracias, pero yo en ese momento, gracias a Alfredo Leirós, otra vez, increíble la cantidad de gente que me he cruzado, que éramos compañeros de gimnasio, una cosa muy fuerte. Y Alfredo me dice, yo no soy quien para darle a nadie consejos, dice, pero ¿qué te parece si, ya que te echaron, los reunís a Mullins y al gerente general, les pedís una reunión y les planteás que te dejen hacer el programa en otra radio? Yo igual ya andaba buscando otra radio, ¿no?, para ese espacio, porque había venido una medición y yo había venido primero en el horario. Pero ellos los cambios los hacen antes de la medición para no verse, pues si lo hubieran hecho después, ¿cómo justificaban que el programa que había marcado primero lo sacara? Y lo hice. Tal cual me dijo Alfredo, lo llamé, les pedí una reunión al gerente y a Mullins. Nos reunimos ahí, les expliqué que yo tenía la posibilidad de hacer el programa en otra radio, si a ellos les molestaba, porque en definitiva la idea era de Mullins. Me dijeron que no, que me daban el permiso totalmente, Mullins también, que ellos no pensaban hacer lo mismo, que por eso me habían sacado, que lo querían orientar hacia un público más grande aún, mayor de 40 o 50, y que iban a hacer otra cosa, así que no les molestaba que lo hiciera. Y ahí surge la ley, gracias a Waldemar Deus, otro amigo que es el propietario de la radio de Pando, del Molino de Pando, y que en ese momento era uno de los 3 propietarios, de los 3 socios de la ley FM. Él me presenta ante la ley, hay una votación de los 2 socios, porque era raro. La ley tenía hasta el mediodía música en inglés y al mediodía en adelante cumbia. Porque hasta el mediodía estaba Berch, con impactos. Entonces Berch precisaba un espacio anterior para no arrancar el de cero, porque había música automática y arrancaba Berch a las 10 de la nada. Él decía que él precisaba un programa en vivo antes que ya le llevara gente para no arrancar de cero. Y bueno, ahí me proponen, uno de los socios no estaba muy de acuerdo, los otros 2 sí, y por 2-1 decían que haga de 6 a 9, porque Berch, si bien tenía 2 horas, tenía contratado de 9 en adelante. Comenzamos, obviamente ahí le puse Café Express para que fuera genérico, porque yo decía, si cada vez que cambie de radio, le estar cambiando de nombre, va a ser una locura. Pero quería conservar el café porque la gente ya estaba habituada a mandar los mensajes de texto con la palabra café a un número. Y le pusimos Café Express y comenzamos la segunda temporada con esa variación en el nombre y en otra radio. De 6 a 9 debo haber estado 6 meses. A los 6 meses me llamó Berch, que dice que cada vez que venía a concierto pasaba por las casas de repuesto de Rondó y me escuchaba en todas. Y dice, fíjate que terminás vos a las 9 y hay una hora de nada que es mía, dice, pero que yo todavía no sé cuándo la voy a usar, porque él quería hacer ahí una especie de Hot 10 Belden, como tenía en algún momento. Dice, yo te pido que te pegues a mí a las 10, y si algún día yo preciso esa hora, te la voy a pedir. Nunca me la pidió y termina siendo de 6 a 10, pegado a Berch,
que hacía impactos de 10 a 12. Y así estuvimos hasta que Berche abandonó allá por el año 2013, 2014, que dejó la ley para comenzar en otra radio. Y ahí quedé solo haciendo una propuesta en inglés en una radio que pasa música tropical. Que es muy extraño, pero no tuvieron inconveniente. Dicen que el programa mío no les corría audiencia, que al contrario. Y ahí descubrí algunas cosas. Por ejemplo, la gente que escucha música tropical hoy, de la gente grande que escucha música tropical, por ejemplo, le encantan los oldies, porque se criaron escuchando los oldies, iban a bailar oldies, me lo dicen ellos. Después, con los cambios económicos que hubieron por el 2000, que empezó toda aquella fiebre de las bandas, de mayonesa, todo eso, cuando quisieron acordar que estaban yendo a bailar tropical, y entraron por ese lado dentro del ambiente de la música tropical, pero no reniegan, no se olvidan de lo que bailaron cuando adolescentes, y lo quieren escuchar de mañana. Dice, no nos gusta arrancar, varios me lo dicen, no nos gusta arrancar la mañana escuchando cumbia. De pronto, si me decís, de tarde, o un sábado, de noche, dice, tipo previa de fiesta, sí, pero de mañana la cumbia no. Y por eso es que me sorprendió que se puede tener una audiencia dentro del público tropical muy importante pasando oldies en inglés. Y eso sí, se te hincapié en los últimos siglos. Hice hincapié porque yo tengo un gran problema, y es que acá, y esto en el interior no pasa, y yo a veces se los digo y me miran raro, está mal vista la cumbia. No vas a conseguir publicidad buena si pasas cumbia. Ninguna empresa quiere tener publicidad en un programa de cumbia. Yo se los digo en Flores, las radios tropicales viven de otra cosa. Allá le pasan gratis la música a los grupos, y los grupos acá pagan para que les pasen. El negocio de la radio tropical, ¿cuál es? La publicidad no, porque es muy difícil que una empresa grande quiera tener publicidad en la radio tropical, porque no lo ve como buena imagen. Pero las bandas pagan para que les pasen. Es más, hay programas que están saliendo en Flores de Montevideo que las bandas les pagan para salir. Sin embargo, en Flores se las pasamos gratis. Se lo pasamos gratis y estamos haciendo algo que está mal. O sea, las bandas tropicales pagan para que se les pase la música. Y allá no, y los chicos de pronto no lo saben. Piensan que es normal, pero no. Las bandas tropicales, hay 2 radios, ahora una menos, porque ahora la ley cambió el formato, la ley no va más por ese lado, no acepta más bandas pagas. Queda Aire y queda parte de Galaxia, creo. Y las bandas pautan como si fuera un avisador. O sea, te pagan cierto dinero y vos te asegurás que le pasás 3 temas por día. Que si es siempre el mismo tema, o son 3 temas distintos, lo determina el cliente, o se lo determina la banda. Y la banda hace los cambios de texto, digamos, cuando viene con las producciones nuevas y empezás a pasar los temas nuevos de las bandas. Y después otra cosa muy importante de la música tropical son los mensajes de texto. Son las 2 grandes fuentes de ingresos. 3, perdón. Los mensajes de texto, lo que pagan las bandas por salir y lo que pagan los boliches por la publicidad de los bailes del fin de semana. Así se maneja. Entonces, claro, en ese contexto, acá que en Montevideo que hay mucho desconocimiento de las agencias o de los mandos medios o directores de radio, cuando sienten Café Express en la ley, piensan que es un programa tropical. No se detienen a pensar que sea un programa de música en inglés. Por eso lo reafirmé, porque muchas agencias no me toman en cuenta para las campañas publicitarias, porque al estar en una radio tropical, piensan que yo soy un programa más de música tropical. Entonces ya directamente no me toman en cuenta, porque ven la medición, y por más que la medición marca un verdadero disparate, porque tengo el mismo share que tiene a las 7 de la mañana, tenía el mismo share en la última medición que se hizo que tiene Disney. Para que tengas una idea. El share es la porción de torta que te comes. Que a veces no tenés tanto rating por el horario, porque la cantidad de gente que escucha radios ahora no es la misma que a las 3 de la tarde, pero si eso lo trasladas al porcentaje de la torta de la cantidad de gente que te estás comiendo, es un disparate. Mi programa, si estuviera a la tarde y conservara el mismo porcentaje, estaría segundo atrás de Petinati, como estuve en aquel momento en Metrópolis, y estaría marcando 5,5 puntos. Pero no llego a eso porque el techo a las 7 de la mañana es de 3 puntos. O sea, no podés medir más de 3 puntos a menos que, no sé, que sea tan fenómeno que la gente dejara de escuchar las demás radios y se concentrara todo ahí. Pero bueno, yo estoy en 2,4, no estoy lejos del techo, pero las agencias igual no te dan pelota porque piensan que soy un programa tropical. Por eso lo remarqué.
Eh, ¿Cómo te ha, digo, no cómo te sentís, digo, pero cómo sentís que te ven, digo, más allá de las agencias, Ujú. que son muy importantes, este, pero el medio, ¿cómo sentís que te trata el medio? O sea, y hablo del medio en general, de la comunicación, o sea, radio o Ujú. inclusive televisión, eh, ¿cómo te trata? O sea, eh, no lo comparo con lo de las agencias, digo, Claro. porque digo, la agencia es decirle, escuchá 10 minutos a ver si esto es La cumbia. agencia precisa, no solo eso, la agencia también precisa mediciones. Ahora tenemos un problema que no hay, recién se está haciendo una medición nueva, estábamos sin medición del 2015. Y la agencia, cuando pauta a una empresa, se tiene que cubrir. Por eso yo lo entiendo. Por ejemplo, Coca-Cola se define en Perú. Si ahora no hay medición, por más que vos vayas a Coca-Cola y le digas, mirá, este programa es divino, te van a preguntar dónde está la medición, porque en Perú no tienen idea y lo que van a mirar son los números. Entonces, yo entiendo esa parte de las agencias. Si Coca-Cola larga un producto nuevo, lo promociona y le va bien, no pasa nada. Pero si le fuera a ir mal, no por el programa, porque el producto es malo. Le van a decir a la agencia, viste, me hiciste pautar acá y me fue mal. Entonces, no, nos cubrimos y van la medición del 2015 es la que todavía se toma en cuenta y va todo distribuido ahí. Por eso te digo. Y los medios, en muchos casos, también pecan de dos cosas. Primero, de que hay muchos intereses creados. Hay veces que los invitados a ciertos programas de televisión es porque hay algo atrás, porque los canales están vinculados a radios, la ley no está vinculada a ningún canal. Entonces hace que de pronto yo tenga menos exposición en los medios que otros programas. Porque no le interesa a ese medio promocionarme a mí. Canal 4 va a promocionar Radio Cero. El primer día que me invitaron a Canal 4, estuvo a punto de no salir en la entrevista. Porque, obviamente, me salvó que había 100 personas afuera con bandera. Pero lo que vino fue, vamos a producir un programa de la competencia. Y bueno, me pidieron que no mencionara la ley. Y le dije, sí, no pasa nada. Y a la gente que estaba afuera, para grabarla, primero les dijeron que si tenían algún logo de la ley, que no lo mostraran. Y es lógico, porque ellos van a promocionar Monte Carlo y van a promocionar Radio Cero. Entonces, si van a tener un invitado de radio, si precisa una persona de radio un día, van a llevar a alguien de Radio Cero de Monte Carlo. Lo mismo la parte de Sarandí, Canal 12 me ha llevado más veces, pero también hay ciertos compromisos con Sarandí, hay gente en común que está en Sarandí, Canal 12, y obviamente una persona como Cairo, que lo quiero mucho, lo van a invitar más seguido a Cairo, que está en Sarandí de tarde, y en Canal 12 que a mí, que no estoy en ninguno de los dos medios. Y entonces por eso se me hace un poco difícil a veces. Y lo otro, como te decía, a mí me ha pasado de encontrarme con gente en los Iris que estaba convencido que yo era un programa de cumbia. Gente de los medios, de la radio. Y me ha pasado gente de televisión que me ha contado anécdotas muy lindas, muy interesantes, como me pasó con, ay, no me sale el nombre ahora, de Marcelo, con Marcelo Fernández, que me decía, cuando ganaste el primer Iris, yo estaba en casa mirando el programa por televisión. Y cuando lo ganaste, lo primero que dije, ¿quién es ese? Mi mujer y mi hija casi me matan. Dice, porque te conocían todas y menos yo. Y claro, la gente de los medios, acá, vos viste, me pasa a mí. Yo entro a la radio a las 4 de la mañana, 4:30 como hoy, y a veces me voy y me he llegado a ir a las 10 de la noche. No tengo tiempo de escuchar, no tengo tiempo de ver. Entonces muchas veces no tenés idea de lo que pasa en otra radio. Por más que yo me esfuerzo y trato de estar informado, no todo el mundo pone la misma voluntad, o no todo el mundo tiene el mismo tiempo. Entonces es obvio que me conocen más los parientes de los conductores y de los comunicadores que ellos mismos. Como decía Marcelo, me miraron como para matarme. Me dicen, pero vos estás en los medios y no conocés al Café Express. Y no te conocen. En eso me ha ayudado un poco a revertir el Iris, porque al darte exposición, al estar ahí. Te iba a preguntar, digo, porque digo, Sí. 4 años seguidos, o sea, viendo la misma escena, la misma película, vamos a llamarla en el final, digo, Pero a mí me lo decía Alvarito Navia, dice, si esto te hubiera pasado en Argentina, al lado del obelisco hay un monumento a vos. Porque son totalmente distintos los manejos que hay de los medios argentinos a los medios uruguayos. En los medios argentinos, me decía Álvaro, se estarían peleando por tenerte. Pero acá en Uruguay no funciona así. Uno cuando hay dos grandes mitos
que uno tiene cuando está afuera, cuando lo ve desde el interior. Primero que piensa que todo es por la plata. O sea, que piensa, los medios de Montevideo salen mejor, va a hacer esto por la plata. Y en realidad la plata lo único que puede diferenciar es en la equipación de la radio. Pero la diferencia entre la radio del interior y la radio de Montevideo es la producción. Acá se produce, acá si yo vengo a las 4 de la mañana porque no puedo salir a las 6 regalado, yo no puedo venir 6 menos 5 a ver qué voy a hacer. Sin embargo, en el interior, no todos, pero el 80%, 90% de los programas hacen eso. Llegan menos 5, menos 1 minuto, se sientan ahí y abren internet a ver qué hay. Bueno, eso acá no funciona. Y esa es la diferencia que a veces hay entre Montevideo y el interior. Y el otro mito es el mito del jugador de fútbol. ¿A vos te parece que acá vas a hacer 2 goles y van a salir todos corriendo a ver si te pueden tener en su medio para que me ande mejor? Yo te diría que el clima es, trasladándolo siempre al fútbol, es, che, no se quebrará así deja de hacer goles. Ese es más o menos el clima que hay en muchos lados, en muchos mandos medios y eso. Nadie va a apostar. Y el mejor ejemplo es Pettinati. Pettinati, cuando se quedó sin radio, un programa de 8 puntos, estuvo 6 meses para conseguir un lugar. Y lo consiguió de casualidad. 6 meses dando vuelta porque el que lo recibía no lo valoraba. Y le ofrecía 2 pesos o quería... Sí le daba el espacio, otros dudaban, no, porque fíjate que nos hace Pettinati dependiente. Y tener a Pettinati es que la radio va a depender de él, porque es un programa que es tan fuerte que vamos a correr todos hacia allá. Entonces, eso demuestra cómo funciona el Uruguay. Si a Pettinati le pasó eso, con un programa que tenía 19 años cuando se quedó sin radio, con 8 puntos de rating, ¿yo voy a pretender que Ariel Pérez se peleen por mí y me lleven a todos los canales? No. Es lógico, es parte de el funcionamiento y después que lo aprendés, lo asumís, sabés cuáles son las reglas con las que jugás. Para ir redondeando, Ariel, en aquel DVD que te dejó alguien que no sabes quién es, con cosas que hacías en Flores, en televisión, estaba aquel programa que hiciste en la isla haciendo de operador, de conductor y de camarógrafo, y no me acuerdo si es más. Ese, lamento haberlo perdido. Siempre lo quiero recuperar, pero lo peor que fui yo el culpable. Yo lo perdí por un error mío. No fue por... Yo le grabé arriba. Es increíble, pero me pasó. Sí, ese fue maravilloso. Maravilloso y me hubiera encantado guardarlo como anécdota para reírme hoy con mis amigos, nada más. Bueno, 1.000.000 de gracias, Ariel. Como cierro todas las entrevistas con algunos que he repetido, de repente no las cierro igual, pero siempre digo, y por suerte se ha dado, de que el tiempo en algún momento, si estamos acá y estamos haciendo lo mismo, el tiempo me golpea de vuelta, en este caso tu nombre, para volver a charlar de repente de otras cosas, porque de repente digo, debe de tener, obviamente, como tenemos todos aspiraciones, proyectos, ideas para poder concretar, hasta inclusive algún cambio o lo que fuera, pero bueno, eso será, como siempre digo yo, una segunda parte que va a ser diferente. Esta es la primera parte y aparte es única porque no se repite, así que simplemente gracias y bueno, que llegue el quinto iris del público, después sí, autorizaste que lo gane cualquiera, y nada, gracias porque digo, creo que demostraste más allá de lo que piensan las agencias de publicidad, de los que piensan los medios, porque en ese sentido sí se parece a la Argentina, o sea, es más chica, pero esto es una selva, y donde los grupos económicos y el poder incide, pero bueno, como yo dije al comienzo de la nota, o sea, te diste el lujo de venir, te diste el lujo de volver al interior, cuando muchos podían pensar se vino de la A a la extra, ni siquiera a la C, pero bueno, en el peor de los casos te fuiste de la A a la extra porque quisiste y después volviste a la A, así eso que... me he sacado varios gustos, fíjate que me di el gusto de estar en la radio que siempre quise, porque tuve ese año de experiencia en Del Sol, yo mismo me fui de Del Sol, en muy buena relación por suerte con Eduardo Vargas, un divino,
He tenido la suerte de trabajar con toda la gente que en un momento admiré. Trabajé con Mullins, trabajé con Berch, trabajé con Eduardo Vargas. Ahora estamos acá con una muy buena relación con Alberto Kessman, que fue en definitiva quien me trajo a Universal también. Y como técnico primero. Y después Alberto le pidió a la radio que me diera un espacio a la noche, que estamos haciendo también café de noche de 22 a 0. Y Alberto fue uno de los factotum en que la Universal retransmita Café Express en la primera hora de 6 a 7. Con Aldo Silva, con quien hicimos una muy linda amistad en Metrópolis y ahora coincidimos acá y nuevamente hacemos por eso el ida y vuelta. Ya me he sacado varios gustos en esto. Yo cuando estaba en Del Sol pensaba en eso, pensar que siempre soñando con trabajar en esta radio desde que era adolescente y de golpe tener la responsabilidad cuando me dieron, por ejemplo, que grabara el saludo institucional de Navidad. Cosas así que yo escuchaba por Daniel Varela y que ahora la tenía que hacer yo. ¿Qué estoy haciendo acá? Eso es lo primero que se te ocurre. Y bueno, y hay que seguir adelante, peleando. Ya te digo, uno sabe las condiciones, uno sabe cómo es el país. Somos un medio chiquito, un medio que le cuesta mucho en lo económico, que no tenemos esa misma idiosincrasia que te decía yo de los argentinos, pero teniéndolo claro y siguiendo hacia adelante, sabiendo bien hacia dónde uno va, las cosas se dan como me dijo Berchi una vez, se dan con los años. Dice, a vos lo que te falta para que las agencias de pronto pauten más son años, decía Berchi. Y me acuerdo que el año pasado ya tuvimos el primer aviso de agencia y yo me acordaba de Berchi. Ya tenía razón Berchi. Y bueno, y este año parece que va a volver también. Ya están haciendo las gestiones. Así que es todo cuestión de tiempo. Tiempo y trabajo. Gracias una vez más y bueno, suerte. Gracias a ustedes por venir. Me encanta poder estar en los medios del interior y me encanta transmitir, sobre todo para las nuevas generaciones, para los que recién comienzan, cómo es la experiencia de alguien que vino del interior. Para que sepan con qué se van a encontrar, ¿no? Para que sepan que cualquiera lo puede lograr, como lo logré yo, pero tienen que tener muy en claro cuáles son las condiciones. Mucho trabajo, mucha producción, mucha paciencia y no se les va a hacer fácil tampoco. Gracias. Bueno, ¿qué más decirles? Digo, lo dijimos al comienzo, creo que conocimos mucho más de este Ariel Pérez, que ustedes escuchan a través de Café Express, pero también conocimos un poco más de los medios, de cómo se trabaja, en fin, de la realidad de los medios en este país y de que, bueno, como dijo Ariel, ¿no? Hay que darle, fijarse un norte. A veces el norte de repente le erramos, pero cuando las cosas se van con el tiempo dando, son indicios, como siempre digo, de que el norte que nos marcamos es el correcto, entonces simplemente hay que seguir dándole para adelante. Nos vemos en 7 días.